yo veía todos los aviones ahí, yo decía, Dios mío, eso es terrible. Pero la Semana Santa yo la tuve que vivir en Panamá sola en mi apartamento. O sea, de verdad yo me entrego a mis amigos, siempre estoy ahí. Que vernos como una competencia es una pendejada, ¿sí? Porque es que al final cada quien tiene su luz propia. Tres mujeres con tres enfoques diferentes que te ayudarán a vivir una vida realmente en equilibrio. Andrea Supelano, Daisy Torres y Andrea Aguirre. Tres mujeres con formas muy distintas de ver la vida, pero con un propósito en común: practicar el balance y experimentar una vida en bienestar. Bienvenidos. Un estudio del Bluestones Project mostró que las personas que practican estrategias efectivas del manejo del estrés, como la meditación, el ejercicio regular y una red social sólida, pueden vivir en promedio entre 4 y 7 años más en comparación con aquellas con altos niveles de estrés crónico. En este primer episodio de Mujeres en Balance, buscamos a una mujer que representara lo que queremos transmitir y tenemos el privilegio de presentarles a Melissa García Neira, santandereana muy reconocida en el ámbito empresarial, político y artístico. Melissa es comunicadora social, especialista en gerencia estratégica, asesora en turismo, comunicación política y especialista en gestión cultural y conferencista. Ha sido emprendedora desde muy joven. Dentro de sus grandes logros se encuentran la organización del Festival de Cine de Barichara. Es cofundadora de la reconocida empresa de fotografía y video para eventos, La Fábrica, y también tuvo participación en reconocidos restaurantes de la ciudad, el propio Caurón, y también hace parte de la editorial Hilo de Plata. Melissa, bienvenidísima a este espacio de Mujeres en Balance. Hemos hecho un recorrido por tus grandes éxitos y reconocimientos y de verdad es un honor para nosotras que nos acompañes en este primer episodio. Muchas gracias. Bueno, no, yo feliz de estar acá. Gracias por la invitación. De verdad tengo mucha emoción de estar hoy con ustedes y que estemos hablando de lo que es el balance, lo que podemos hacer como mujeres y bueno, recorrer un poco nuestras vidas para fortalecernos como mujeres. Así es, muchas gracias. Y justamente es que este podcast se llama Mujeres en Balance porque hoy en día tenemos la oportunidad de trabajar, de crear, de poder descubrirnos como mujeres en múltiples facetas. Pero es importante y muy importante poder tener equilibrio y justamente balance. Así que cuéntanos para ti qué significa el balance y cómo has llegado a construirlo después de una vida profesional tan exitosa. Bueno, yo creo que el balance es equilibrar. O sea, es sacar tiempo para todo, para el trabajo, para la familia, para el amor, para los amigos, para la salud, para el deporte, para el servicio, para Dios. O sea, pueden ser muchas cosas, pero pienso que cuando sientes que tienes un balance en tu vida es porque sientes que lograste equilibrar todos los picos. No es algo que digamos que es como el máximo al que uno quiere. O sea, al final creo que se trabaja siempre en lograr ese balance, pero lo importante es por lo menos tener claro que hay muchas facetas de tu vida que tienes que equilibrar. En ese sentido, digamos que yo llamo mucho o digo que hay que practicar el balance, que es una cosa, no es un destino, no es algo a lo que uno llega, sino de repente a lo que uno va practicando y va encontrando en el día a día. ¿Cómo has logrado justamente en todas estas facetas de repente encontrar eso? Pues yo creo que es un trabajo un poco inconsciente y también medio consciente. O sea, es como, por ejemplo, el servicio es importante para mí, yo tengo que sacar el tiempo de servicio. Entonces, ¿cuándo voy a hacer el servicio? No, lo voy a hacer los sábados o lo voy a hacer a mediodía o voy a ver cuándo lo hago y como que ser consciente de eso. El deporte es importante para mí, me hace bien, me hace sentir feliz, me hace sentir viva todos los días. Entonces, bueno, si yo quiero correr y todo el mundo corre a las 5 de la mañana, me tengo que levantarme a las 4:20. ¿Sí? Entonces es como, es un trabajo como un poco inconsciente, consciente, como decías tú. No es como que uno diga, no, tengo que hacerlo así, así, sino que al final es como que quiero que todo esto me funcione, tengo que poner de mi parte. Ya, bueno, y luego justamente de repente lo que nos compartías, Andrea, al principio, esta frase de cuáles son las personas que tienen como mayor proyección de vida, incluían todas estas cosas, ¿no? Cómo desde el punto de vista neurológico vamos construyendo ese balance y tomando esas pequeñas decisiones. De acuerdo, y me gusta mucho eso que dices
Meli, en relación a un ejercicio que es primero intuitivo, desde donde tú simplemente vas acercándote a tu necesidad. ¿Qué entiendo yo que hoy necesito? Y empiezo a buscarlo y empiezo a hacer una acomodación. Pero entonces en ese sentido un poco ese dato de cómo busco también el bienestar y esto que empieza a generar en mi cerebro. Entonces nosotros entendemos que cuando replicamos acciones que traen bienestar a nuestra vida, se activan neurotransmisores como lo es la serotonina, que es un neurotransmisor que empieza a hacer una descarga de bienestar. Y entonces, de algo que fue un ejercicio intuitivo para ti inicialmente, tu cuerpo a través de esa alimentación de neurotransmisor, pues empieza a pedirte que lo repitas. Y entonces entramos ahí en un ejercicio de constancia, de querer hacer más, de querer buscar más, de querer mantener este, digamos, este nuevo hábito que a veces también es esa transformación, ¿no? Vamos haciendo un cambio de estos hábitos. Y desde allí entonces empieza también, que es algo que en algún otro momento lo hablábamos, que es un concepto que en psicología se llama generalizar. Cuando yo logro atender un área y en esa área logro tener un resultado positivo, entonces quiero que esos resultados empiecen a replicarse a otras áreas y vamos generalizando. Bueno, tú de repente, Andrea, ¿qué nos puedes compartir desde la palabra también de cómo podemos llegar a encontrar ese balance, también a veces a partir de momentos de quiebre? Bueno, yo creo que si bien ahorita escuchando, André, todo lo que estás diciendo, y es verdad, ¿no? Como que el ser humano está todo el tiempo como está, y creo que es una de las cosas más lindas a las que podemos llegar, ir desarrollando este podcast, y es toda la carrera que el ser humano todo el tiempo está corriendo. Cada ser humano, cada uno de nosotros tiene una carrera, unas más exitosas que otras. Eso no significa que sean malas o sean buenas, sino que cada uno con sus dones, talentos, habilidades que tiene, pues la va recorriendo. Sin duda, obviamente, me había recorrido. ¿Cuántos años tienes, Mel? 38. Si está joven, está lindo, se puede decir. Y es que hoy en día ya los que nos aceptamos a los 40, eso es como los nuevos 20. O sea, y siento que han sido 38 años bien vividos, ¿no? Además que son sustanciosos. Pero creo que del ámbito espiritual o ese despertar espiritual, porque nos cuentas que te encanta el servicio, que amas a Dios, que has hecho a Dios tú todo, lo puedes ver en todo. También nos damos cuenta que no es que el Señor nos pida dos vidas paralelas, ¿no? O sea, no es la vida que Dios quiere para mi vida y mi carrera, no, es como poder integrar tu vida junto con el propósito que tienes, porque además con esos dones tan lindos que Dios te ha dado como comunicadora social, con todos los proyectos que has hecho como empresaria, te encanta el tema político, pero también cómo puedes integrar todos esos dones, talentos y habilidades corriendo no cualquier carrera, sino Pablo dice la carrera suprema, que es el supremo llamamiento, que está enfocado como a ese propósito. Y siento que muchas mujeres que están viendo este podcast dicen, bueno, yo también soy muy habilidosa, tal vez no he hecho todo lo que seguramente en 38 años Melissa ha podido hacer, pero tal vez como cada una de nosotras está buscando ese balance entre el propósito, entre la carrera que tiene, entre esa carrera de vida, pero también esa carrera a propósito y poder ir fusionando. Entonces creo que entendiendo un poquito o de pronto como complementando un poquito lo que Daisy habla del balance, de ese balance que tú has hablado, sí nos encantaría que nos dijeras cómo has podido fusionar, porque yo creo que uno se va descubriendo en el camino. O sea, uno se va descubriendo, la Melissa que eres hoy no es la misma Melissa de, obviamente, que iniciaste y apenas te graduaste. Sabías que tenías dones, que tenías talentos, que había en ti una fuerza muy linda, pero el descubrir ese balance ha venido a medida de todos los años, de todo lo que has emprendido. ¿Y qué podrías decirle a esas mujeres que están en esa búsqueda constante, que están en esa carrera corriéndola todo el tiempo y que se puede encontrar no solamente con Melissa, sino con esa divinidad que hay en la vida de Melissa también? Bueno, pues primero me encanta la reflexión que haces y sobre todo me quedé con lo que dices que no es la vida, la carrera tuya y aparte la que tienes con Dios, porque al final eres la misma, ¿sí? Y tienes que ser coherente en todo lo que haces, ¿sí? Y eso me parece que es algo que es difícil, que es un reto difícil porque entonces yo tengo que ser dura en mi trabajo y tengo que ser estricta en esto, pero en el servicio soy dulce. No, al final tú tienes que fusionar las dos cosas. Pienso que Dios sí ha jugado un papel muy importante en mi vida, pero que cuando lo hice parte de mi vida, digamos, cuando lo puse en el centro, ¿sí?
al final creo que eso es lo que primero te da la tranquilidad para saber que no tienes que correr una carrera de 300 kilómetros. O sea, al final puedes correr una carrera de 10 y esa es la carrera que Dios va a estar ahí contigo. Y que si al final no logras llegar a los 30 kilómetros que te comprometiste, si llegas 15, Dios va a estar ahí con los brazos abiertos. Entonces creo que eso es lo más lindo de hacer a Dios parte de tu vida. ¿Sí? Yo, digamos que siempre he tenido a Dios presente en mi vida. Yo, digamos que estudié en colegio católico, siempre como que lo he tenido, pero realmente lo hice parte de mi vida en el 2014, creo, cuando hice Emmaus. Y sobre todo cuando empecé a servir en Emmaus, cuando yo recibí, digamos que ese retiro y dije, qué belleza, o sea, me cambió mi vida. Yo dije, Señor, o sea, si tú necesitas que yo esté ahí para que otra persona sienta lo que yo sentí, yo siempre te voy a decir, sí, aquí estoy y aquí estoy para servirte. Y creo que eso me ha replanteado muchísimo, sobre todo entender que no eres tú el que sirve, tú eres el instrumento. O sea, tú no eres el que hace la obra la hace Dios, ¿sí? Y creo que entender el servicio así me cambió totalmente la percepción del servicio. Porque yo siempre era de las que en el colegio que vamos a ayudarnos, que yo ayudaba, yo iba y daba, y siempre he sido como muy dada a la gente, pero yo creo que ese chip de entender como que no eres tú la que lo está haciendo, como que tener esa humildad para decirlo, cambió mi perspectiva totalmente. Y creo que digamos que en 38 años he logrado hacer muchas cosas. Creo que me he equivocado miles de veces. He tenido alegrías y he tenido desilusiones. He empezado proyectos exitosos como he empezado proyectos que se han acabado, pero al final siempre queda la satisfacción de decir, yo lo di todo. O sea, yo llego hasta acá sabiendo que a mí no me faltó nada. No me faltó un poquito más de energía, un poquito más de ganas, un poquito más de alegría, un poquito más de trabajo. Y yo creo que eso es lo más importante en cualquier cosa en la que uno haga. Entonces, retomando la pregunta que tú decías, como que qué le diría a una persona que está en esa carrera, como de saber qué voy a hacer es, no importa la carrera que sea a la que vas a llegar, lo que importa es que sea la que te haga feliz, en la que te sientas tranquilo, en la que entiendas que no estás compitiendo con nadie, ¿sí? Pero en la que a ti no te falte nada, ¿sí? Que a los demás les faltó, no importa, pero yo lo hice y entregué todo de mí. Creo que ese es como es la mejor herramienta que uno puede tener para al final llegar o no llegar. Gracias, Melissa. Mira, mencionas muchas cosas muy interesantes, pero me gustaría arrancar por una y es, dijiste, Dios siempre ha estado presente, pero de repente lo pasé al primer lugar. En ese momento tuviste que replantear tus prioridades. Es decir, yo siento que las mujeres y los seres humanos en general necesitamos una ruta para poder decidir, porque cuando decimos sí a muchas cosas, estamos renunciando a otras o reposicionándolas. Entonces nos dices, bueno, ahora pues yo soy consciente de que tengo que hacer ejercicio, de que me da vitalidad y energía, el servicio, pero entiendo que no siempre fue así, ¿verdad? ¿Fue algo que pasó o de repente un cúmulo de experiencias que te fueron llevando a decir, un momento, yo tengo que replantear mis prioridades, ¿cierto? Yo, mira, digamos que empezando la pregunta por donde empezaste, que fue por el tema de Dios, cuando yo llegué a ese retiro, yo me acuerdo que lo primero que yo veía a servidoras y yo decía, yo quiero tener ese brillo en los ojos, o sea, yo quiero verme así. Y ellas los conocía la mayoría, pues yo las veía diferentes. Yo decía, yo quiero eso, yo quiero eso. Y en el primer momento de ese retiro, cuando estábamos en la mesa, yo lo primero que pregunté fue, ¿cómo se hace para servir? Yo quiero tener esa camiseta azul puesta, yo quiero estar ahí. Y luego entendí que ese brillo en los ojos es el brillo que te da Dios, ese es el amor de Dios. Pero eso lo entendí después. Entonces, en el tema de Dios, como que yo decía, yo decía, yo quiero ser así. O sea, yo siento que yo soy feliz, pero a mí me falta tener ese brillo en los ojos, yo lo quiero tener. Y en lo demás, es como empezar a uno a priorizarse, ¿sí? Y es a decir, nada va a pasar porque sí, ¿sí? Si yo quiero verme más bonita, pues yo tengo que dedicarme más tiempo. Si yo quiero sentirme más saludable, pues tengo que hacer ejercicio, tengo que comer mejor, tengo que balancear. Si yo quiero hacer ejercicio los sábados, pues entonces el viernes tengo que acostar temprano, tengo que dormir bien, ¿sí? Es como estar un poco consciente de lo que quieres y lo que te llena, ¿sí? Obviamente, pues eso no es como que, no, pues Melissa todo lo hace perfecto siempre, ¿no? Yo también tengo mis caídas, mis errores, mis cosas que me hacen echar para atrás y llega un punto en el que yo digo,
No, a ver, o sea, tengo que recuperar lo que yo ya he ganado demasiado, yo no puedo devolverme, yo no quiero devolverme. Pero pues yo pienso que eso es, así es la vida es de caídas, de aprender, de retrocesos, pero pienso que si uno tiene claro por lo menos cuál es el estado de felicidad, uno es capaz de rápido reaccionar y decir, me estoy retrocediendo, eso no es lo que yo quiero, yo necesito organizar otra vez. Sí, organización de prioridades. Y mencionas algo muy interesante también porque desde Montessori, desde la metodología Montessori, algo que hace que es súper lindo es que el error hace parte inherente a la experiencia. Es decir, de pasar de no saber a dominar algo, necesitas practicar y por eso la práctica del balance para poder llegar a ese dominar. Pero el error hace parte de la vida. Siento que cuando tenemos éxito, la gente ve un pedacito, ¿no? Que es como la punta del iceberg. Es como, wow, estos son todos los logros que tienes. Pero para llegar a esos logros y a ese éxito, hay un montón de cosas debajo que la gente no ve. Y cuéntanos justamente, mira, hablas mucho de resiliencia, de me he caído y me he levantado. ¿Cómo has resignificado esos errores y cómo te has permitido vivirlos? Y cuéntanos un poquito cuáles han sido, porque de repente creo que vivimos mucho en la era de mostrar solo lo bonito. Y también la gente quiere esa foto de lo bonito, pero no quiere el proceso. Creo que, no, por ejemplo, el FICBA, el Festival de Cine de Barichara, para mí fue un festival súper importante al que le metí alma, corazón, y al final se terminó acabando. Y la gente juzga mucho, hablan por hablar, y eso te va golpeando, también te hace más fuerte, pero es algo difícil. Creo que ese ha sido un golpe duro, pero creo que cuando tú estás como sintiendo que estoy haciendo este proyecto, tiene que ser grandísimo, tiene que ser exitoso, no sé qué, creas muchas máscaras y muchas armaduras. Entonces te vuelves una mujer fuerte a la que nada la va a derrotar, en la que a pesar de que te fracasas en algo, tú eres grande, tú eres fuerte, tú te levantas rápido, nunca te puedes mostrar vulnerable. Y eso no es algo consciente, no es que uno diga, no, yo no le voy a mostrar a nadie que esto me dolió, esto me importó. No, la armadura se va poniendo y se va poniendo y cada vez es más fuerte y cada vez es más de hierro. Y tú dices, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? ¿Sí? Y creo que, o sea, creo, hablando un poco de balance, lo que digamos que hemos conversado, creo que llega un momento en el que tú ya no quieres la armadura. ¿Y qué? Y si quiero llorar, pues lloro. Y si fracasé, no me importa. Y si lo intenté y ya no quiero, pues ya no quiero. ¿Sí? No pasa nada. O sea, si lo empecé así, ya no, pues ya no. Y creo que eso te va liberando, porque al final, ¿para qué te vas a poner la máscara frente a quién? O sea, al final te la estás haciendo frente a ti mismo. O sea, es tan fuerte que no solamente es para los demás, es para ti también. Entonces siempre todo el mundo te ve como, no, a ti no te pasa nada, es que tú eres tan fuerte, a ti siempre te va bien, y si te va mal no te importa, pero no, a ti sí te importa, tú sí quieres hablar del tema. Tú sí quieres llorarlo también y tú también quieres reconocer que te equivocaste. Y se vale. Y se vale, pero entonces uno mismo se la pone ante uno. Entonces uno dice, no, pero no, yo no me puedo caer, o sea, yo siempre tengo que estar, ¿sí? Siempre tengo que pensar cuál es la siguiente idea, cuál es el siguiente proyecto, cuál es... No, calma, ¿sí? Y pienso que eso al final sí ganas mucho cuando eres capaz de decir, o sea, esa máscara no es solo para la gente, también me está haciendo para mí misma. Yo aquí quiero hacerte un aporte, Mary, porque me parece muy lindo desde esta posición de la pregunta que te hacía Daisy de esta ruta, ¿no? Y siento que nosotras como mujeres tenemos una ruta muy bien marcada en relación a lo que el entorno social nos ha pedido hacer. Entonces, cómo tenemos que ver nuestros logros académicos, profesionales, sociales, en familia, y claro que está esa ruta, pero esta ruta, Meli, desde donde tú la explicas y la hablas desde tu experiencia, me parece que es transformadora porque pasa algo acá que era lo que hablábamos hace un momento, que viene primero desde una valoración de la intuición, y esto también es importante para todas las mujeres que nos están escuchando en este momento cuando estamos bastante perdidas en el camino hacia dónde dirigirnos. Pues primero es ese ejercicio de empezar a sentirme, ¿no? De escuchar. En ese orden, pues para ti fue el camino del servicio, pero de repente también
lo que pasa es que también nos conectamos mucho desde la parte profesional y esa también es otra ruta. Y después entonces el determinar cómo ir cambiando esta percepción que tenemos desde lo que yo quiero mostrar afuera y más bien cómo quiero empezar a verme, a sentirme, que era lo otro también que explicabas que es muy lindo en relación a lo que veo en el resultado positivo de otros, en lo que puedo observar cómo lo están viviendo y entonces más bien es esa ruta que ya es una motivación intrínseca, que eso yo lo explico mucho de la importancia que es poder identificar también cuáles son esos motivadores externos que nos llevan a hacer algo y después también entender cuál es esa motivación interna que te va moviendo y que entonces es lo que al final te lleva a hacerte responsable de tu camino. Ajá. De que tú digas, esto me motiva tanto que Meli se organiza en tiempos, en horarios, en fuerza, en energía para lograr, porque vi ya el resultado y quiero experimentar ese resultado. Y una vez lo tienes, lo que decíamos ahora, trabajas en sostenerlo, que eso también lo vamos a ir conversando, pero dentro de esta rueda, ¿cierto? Que es esta rueda de la vida que tiene varias esferas, pues está esta esfera desde la parte del servicio, pero también está la esfera del trabajo personal, del trabajo profesional, de cómo sostengo mis relaciones y cómo en medio de todo este ejercicio es la práctica del balance y cómo eso también, como explicamos hace un momento, va creando nuevas conexiones neuronales, va transformando mi cerebro, va generando flexibilización de él y me va llevando a que cada vez entonces yo le vaya sumando retos, ¿no? Y desafíos. Eso me parece maravilloso. Quería hacerte una pregunta, Mel, aquí porque de vuelta, sí, lo hablábamos como desde este ejercicio tuyo de resiliencia, pero ¿sientes que hubo algún punto de inflexión en tu vida, un dolor, una situación donde tú dijeras, lo hice consciente y aquí no tenía una ruta marcada y tuve que empezar a crear esa transformación y esa ruta? Pues digamos que pienso que muchos de los errores, digamos que hoy, o los momentos de mi vida más difíciles o los que más sí, como que de pronto quisiera que no hubieran pasado o lo que sea, siento que eran momentos en los que no tenía muy fuerte eso, ¿sí? No tenía a Dios como base, no me tenía a mí como prioridad, ¿sí? Tenía como prioridad el trabajo y otras cosas, pero no me tenía a mí como prioridad. Cuando tú te tienes como prioridad, tú eres capaz de poner límites, tú eres capaz de decir no, no quiero, o, ¿sí? O sea, digamos que siento que eso sí te ayuda mucho como a organizarte. No siento que haya tenido un momento como de inflexión que me haya llevado sino que más bien es como la acumulación de mucho tiempo y de actuar por mucho tiempo de la misma forma, ¿sí? Tampoco siento que sea un momento en el que yo diga, es que me aburrí, me cansé de esto, no, siento que todo fue llegando. También yo quiero que el tiempo, em, no sé, de Los años, la madurez, los años, la madurez, experiencia. no creo que haya como algo así puntual, como que me haya sacudido así duro. Pero sí de pronto experiencias. Sí, momentos sí, digamos que pues, la pandemia para mí fue un momento que, digamos que fue un momento muy chévere, pero también fue un momento muy duro. Entonces fue muy duro porque digamos que mi sector, que es producción audiovisual, se cerró totalmente, fue de los primeros en cerrarse, no habían eventos, no había nada, yo estaba viendo en Panamá, al principio estaba súper tranquila, como que nunca creí que me iba a morir de COVID, ni nunca creí que nadie en el rol se iba a morir de COVID, en realidad. Siempre estuve tranquila en ese sentido, pero empezó a pasar el tiempo y yo decía, Dios mío, yo en Panamá, acá pagando en dólares, ¿yo qué voy a vivir? Esto no se va a abrir. Yo me tengo que devolver, me tengo que regresar. Y empecé a buscar, me terminé viniendo en el primer vuelo humanitario que llevé a Colombia. Fue un regalo de Dios. De hecho, cuando me dieron el cupo, me dieron una carta que decía como que tenga en cuenta que tantas personas no van a volver a Colombia por su cupo. Y yo llamé al padre Misael, que era muy cercano a mí. Y yo, padre, Dios mío, ¿será que yo sí me merece el cupo? ¿Será que ese cupo sí va a ser para mí, padre? Yo mejor como que no me voy. Y él, no, vaya, sí, ya, yo voy, listo. Me vine a Colombia
Y yo me acuerdo que yo vi al cónsul de Panamá en ese momento y él despedía a todo el mundo y era como, Daisy, que te vaya bien, no sé qué, André, saludos a tu mamá, o sea, sabía la vida de todos. Y yo decía, Dios mío, ¿puede haber un cónsul más divino que este? O sea, no puede ser. Todo el mundo criticaba al presidente, todo el mundo lo estaba haciendo pésimo, Colombia todo va mal, no sé qué. Y yo llego al aeropuerto y todo organizado, perfecto. Y yo escribo, toda mi vida he escrito. Yo no, yo tengo que escribir, yo tengo que contarle a la gente esto. Y yo, pum, me senté, una crónica, se me borró, me acuerdo, la primera y yo. No, ya voy a escribir. Y yo, no, o sea, lo tengo acá, necesito. Ah, no. Y me llama el cónsul. Hola, hablas con el cónsul, ya estás en Bogotá. Y yo, sí, no sé qué tal. Y me dicen, oye, es que tengo unas caleñas que tienen mucho frío. Tú les puedes ayudar a conseguir una chaqueta. Y yo, no, este man divino, o sea, ¿ya qué le importa? Ya estaba en Colombia. Y yo dije, no, yo tengo que escribir. O sea, la gente tiene que saber esto. Y entonces me agarranco a escribir mi crónica, tal, la escribí. Y yo la publico en un grupo que se llama Wikimujeres. Y se empieza a viralizar la crónica y empieza a compartirla a todo el mundo, a comentar. Tengo mi papá en la India, no sé qué, cómo hiciste, ta, 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 ta. Y yo, Dios mío, me llaman de Wingo y me llaman de Copa. Y me dicen, hola, mira, leímos tu crónica, tú no sabes, los vuelos humanitarios no se le pagan a los pilotos. ¿Sí? O sea, ellos también lo hacen humanito. O sea, tú estás reconociendo el valor de ese vuelo, no sé qué, y yo decía, pucha, tantos corazones desagradecidos, el celador del aeropuerto, todo el mundo, yo veía la flota de los aviones de Copa en Panamá, y yo, hay un libro que me gusta mucho que se llama El ruido de las cosas al caer, que es ese ruido ensordecedor, pero que es el silencio, o sea, cuando, por ejemplo, no sé, uno se, de un divorcio o algo que te mata, pero que no te hace demasiado ruido en la cabeza. Y yo veía todos los aviones ahí, yo decía, Dios mío, eso es terrible. Y entonces, bueno, Copa publicó, bueno, todo. Y entonces yo después llamo al padre y empiezo a escribir, todo el mundo empieza a escribirme, oye, ¿cómo hiciste? ¿Uno dónde tiene que escribir para un vuelo humanitario? Y yo, no, mira, empiezo como a hacer ese servicio. Y hablo con el padre y el padre me dice, Melissa, alguien tenía que contar una historia. Ahí está, porque tú eres la que tenías que venir en ese vuelo humanitario. Pero bueno, entonces llego acá y llego a cerrar el restaurante Cabrón, porque ya, o sea, eso no daba más. Nosotros teníamos un montón de patanas riendo, era terrible. La fábrica cerrada, o sea, yo no veía posibilidad de qué hacer. Pero yo digo, nos reinventamos con mis socios, entonces nos inventamos unos rompecabezas de Santander, entonces las empresas empezaron a comprar nuestros rompecabezas, todo el mundo, oye, estoy feliz con tu rompecabezas, no sé qué. Entonces, como que fue súper bonito como esa reinvención, pero también en pandemia empecé a hacer ejercicio sola en mi casa con aplicaciones, empecé a cocinar, me hacía postres para mí misma en Panamá, cocinaba delicioso, me hacía una lasaña para mí, todo ese tema como de dedicarme a mí, aprendí, hice un curso de maquillaje que con una amiga panameña que fue lo mejor que pude hacer en mi vida. Entonces me dedicaba tiempo, practicaba, o sea, todo ese tiempo libre lo dediqué a mí. Entonces yo digo, la pandemia fue súper dura y podría decir que fue de los momentos más duros que he tenido, pero también fue de los mejores momentos de mi vida. O sea, yo veía las misas por televisión, veía que no, que el padre no sé qué iba a hablar de eso, yo me veía todo, o sea, tenía un montón de tiempo. Yo amo la Semana Santa, digamos que siempre la vivo en realidad, pero la Semana Santa yo la tuve que vivir en Panamá, sola en mi apartamento, y yo era feliz de decir 7 palabras del Papa. Todo eso me pareció divino. Entonces, como que fue un momento duro, pero también fue un momento maravilloso. Sí, o sea, ahí es cuando uno dice, hay dos formas de ver el vaso. Sí, lo puedo ver desde que fue lo peor porque me cerraron todas mis empresas, porque no, pero también lo puedo ver desde, oiga, fue súper chévere, como no tenía trabajo, que tengo para mí, como que fue que hice un stop en mi vida y tenía tiempo para todo. Y te permitió resignificar y además pues volver a priorizar, ¿no? De ponerte otra vez en ese primer lugar que nos decías antes. Y además el pasado ninguno de nosotros lo puede cambiar, pero sí podemos volver ahí para resignificarlo y transformarlo en algo que sea provechoso. Y ahí me gustaría preguntarte, Andrea, porque tú mencionas algo que me parece súper interesante y es cómo de alguna manera sentías que no lo merecías, ¿no? Belisa, nos decías, uy, yo me llegué a cuestionar si yo lo merecía o no, porque yo. Y eso creo que en la escritura a veces, digamos que pasa, ¿no? Y es como, ¿por qué me eliges a mí, Dios? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer y cuál es el servicio, cuál es el aporte que tengo que hacer? Y como, porque yo sí soy como, o sea, más o menos humano, igual de mortal que los demás, ¿no? Claro que sí, y de hecho se me ocurre una historia muy linda que de pronto algunos conocen y es la historia de una mujer que estaba en un pozo y esta mujer venía todo el tiempo, venía sola además en un momento en que nadie la viera, una mujer que ya tenía 5 maridos y el que tenía no era su marido, ¿no?
Es una mujer con miles de errores, de dificultades, de ansiedades, de vacíos en su corazón. Y él se acerca y Jesús se desvía del camino y él va directamente hacia ella, porque además no nos creemos merecedores, porque todo el tiempo estamos como buscando a Dios, y no nos damos cuenta que Él es el que nos busca, o sea, Él es el que no. Nosotros finalmente nos encontramos con Él, porque Él es un Señor, Él es un Lord, Él nos toca la puerta, nosotros decidimos si abrírsela o no, pero finalmente Él es el que llega a ese encuentro. Y entonces Él llega a ese encuentro con ella y Él le dice, mujer, Él le dice, pero, o sea, ¿a qué vienes? A tomar agua. Y la samaritana, y me encanta porque Él le dice, yo te quiero dar de un agua, yo te quiero dar, porque es que Dios todo el tiempo quiere darte oportunidades, como se las dio a Melissa, como se las dio a miles de personas y como quiere dársela a miles de personas y de mujeres y hombres y de niños y de darle la oportunidad a alguien de calmar esa ansiedad, esa preocupación, ese afán, porque es que además una de las cosas que no nos permiten tener resultados en nuestra vida, dice que apaga el fruto, dice la palabra, que es los afanes y las preocupaciones. Algo nos preocupa. ¿Por qué trabajamos? Porque nos preocupa no tener plata para pagar. ¿Por qué hacemos esto con nuestros hijos? ¿Por qué nuestro matrimonio? Porque hemos lleno de preocupaciones y de afanes todo el tiempo. Entonces, digamos que él dice, mira, tú estás afanada, estás preocupada, llevas en tu vida una preocupación interna emocional, además hace muchos años, tienes 5 maridos, el que tiene bueno es tu marido, esta mujer vive afanada, vive angustiada, pero yo vengo a darte un agua que nunca más volverás a tener sed. Y es cuando encontramos ese verdadero equilibrio en Dios y dejamos de buscar en todo a Dios y lo hacemos a Él nuestro todo. Sí, porque además todo, lo buscamos en todo, ¿no? Entonces lo buscamos en el marido, lo buscamos en esto, lo buscamos en el trabajo, lo buscamos en el carro, lo buscamos en el trofeo, corremos la carrera, tenemos el trofeo y ya me siento tranquila, no, lo buscamos en todo, pero no lo buscamos a Él en nuestro todo, que es nosotros. Entonces, cuando de pronto ese tiempo que tú decías, bueno, estuve en esa Semana Santa, estuve en ese tiempo buscando a Dios, encontrándome a mí misma, como decías tú, volviendo otra vez a su esencia, en muchas áreas de su vida, encontrándose con ella misma, pues nos damos cuenta y podemos ver más claramente las oportunidades de Dios en nuestra vida. Es decir, bueno, pues no sé cuántos miles de personas hay, pero pues yo tengo la primicia de estar ahí en ese vuelo humanitario, pues es una oportunidad, pues es Dios. Pues es que Dios siempre tiene para mí cosas buenas y creo que además te las has creído, ¿no? O sea, te has creído, además que es una realidad porque pues es tu creador, es tu padre, pero el vivir en esa convicción de Dios tiene lo mejor para mí, te merecía, exacto, te ha traído buenas oportunidades, te ha abierto las puertas, porque estoy segura que no solamente lo creíste en ese momento, sino lo llevas creyendo a lo largo de tu vida, decir, yo no me voy a morir de COVID, yo no me voy a quedar en Panamá aquí muriéndome, yo tengo una familia que me espera, yo tengo un lugar para ir, y esa fe, eso es la fe realmente, esa fe, el creer en ti, en lo que Dios te ha dado, en creer que Dios tiene lo mejor para ti, en creer que Él puede saciar tu sed en cualquier hambre o hambre que tengas en cualquier ámbito de tu vida, pues te lleva finalmente a verlo. O sea, como que se quita los velos de nosotros, esa incredulidad de no lo veo, no sé dónde está, Dios no quiere lo mejor para mí, porque como decía, dice, hay gente que lo piensa. No es que las oportunidades chévere para ti, me dice que las tienes, pero para mí no han habido. Y sí, finalmente no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos nacimos con oportunidades, pero los que no nacimos con oportunidades, pues las creamos, así de sencillo. Creamos las oportunidades, pero Dios siempre va a querer hacerlo y nosotros tenemos que estar convencidos de eso. Mira que ahorita, yo digo, cuando empezamos el podcast, hicimos una invocación del Espíritu Santo. Yo digo, de verdad Dios se hace presente de todas las mañanas, porque primero, bueno, pones de ejemplo a la samaritana, creo que es de mis textos bíblicos favoritos. Siempre me he sentido identificada con la samaritana, porque siempre he dicho, Señor, dame de beber, o sea, dame de esa agua tuya, ¿sí? Pero lo que más me parece lindo es como que en las preguntas, las dos me dijeron, ¿cuál ha sido ese punto tal vez en el que hiciste? Y yo, no, ninguno. Pero creo que en este momento como que Dios me ha iluminado o lo que has hablado de la samaritana, creo que hubo un momento muy importante en mi vida que hasta ahora, en este momento soy consciente y es, yo me fui para Panamá a vivir 4 años. Yo me fui para Panamá porque mi socio quería que abriéramos en Panamá. Y era el que se quería ir. Él era el que quería irse. Yo no. Yo estaba feliz acá. Y él me dice, no, pero es que la que va a ser amigos de Panamá y la que va a lograr ir al mercado eres tú. Yo no tengo esa habilidad. Tienes que irte tú. Y yo, bueno, me voy. Yo le dije, pero me voy solamente si queda Maús allá. Y había, entonces me fui. Y yo no conocía a nadie en Panamá. Pasé de estar en Bucaramanga, que tenía mi grupo de amigos, que tenía planes todos los fines de semana, que tenía mis papás, que tenía todo arreglado, a llegar a Panamá, estar en un apartamento divino, con vista al mar espectacular, pero que llegara un viernes y tú no tenías nada
en segundos. Pero tenía nada que ser usado. Los domingos me veía con una amiga de Bucaramanga que la conocía allá, pero ella tenía su familia, o sea, ella era casada con hijos, o sea, yo estaba muy sola. Y yo lo único que tenía era mis mantes de Maús. Y ahí, me vengan de llorar y todo, ahí empecé a conocer gente divina, maravillosa, que hoy hace parte de mi vida de una forma que de verdad son amistades que no las puedo comparar con absolutamente nadie. Pero esa soledad y ese llegar y decir, estoy sola, no estoy corriendo ninguna carrera, aquí nadie me está mirando, acá nadie me conoce, acá tengo que empezar desde cero, acá tengo que construirlo todo. Creo que ese punto, ahora que en este momento tengo la respuesta, Porque además Maritana fue llevada al desierto. creo que fue lo que me llevó a replantear todo en mi vida. Panamá para mí fue lo mejor. Me de llorar y todo. O sea, todas mis amigas han sido súper importantes. A todas me las regaló Dios. Todas mis amigas llegaron por Dios, me llegaron por ahí. Luego fui conociendo otras por trabajo, pero Panamá fue un tiempo, fueron 4 años espectaculares. O sea, en este momento, digamos que estoy acá, que si me quisiera regresar, en este momento creo que no, pero lo amo. O sea, Panamá fue maravilloso, pero creo que fue, ahorita lo entiendo, hoy en ese podcast, creo que fue tan grande, sobre todo por eso, por lo que hizo en mí, esa soledad, ese volverme a encontrar, volver a iniciar de cero y entender que no importa a dónde llegues, no importa si llegaste solo, si no conoces a nadie, si tienes un proyecto. Yo quería montar mi empresa, pues yo no conocía a nadie, yo no tenía equipo, no tenía nada, y todo lo pude hacer, ¿sí? Todo se me dio, pero porque yo hice mi parte. ¿Y mi parte cuál era? Trabajar, creer en Dios, ponerlo como decir, pues Señor, solo te tengo a ti. Pues llegarán los amigos, llegarán los planes, llegará mi vida. Y llegó. Hay algo que quiero hacer como una unión de ideas, porque aquí escuchándote, Meli, me parece que es muy importante para nosotras hacerlo consciente, pero también para quienes nos escuchan, y es que, claro, justo yo también me quedé pensando como estamos buscando ese punto de inflexión y ese quiebre quizás a veces interno, ¿no? Como, bueno, la crisis que me llega, la ruptura, esta transformación también, en tu caso, por ejemplo, que tú dices como, hice consciente que puede este movimiento, ¿no? Pero muchas veces también viene de afuera. Entonces no necesariamente debe ser algo que nos pase de forma directa, sino a todos nos pasó la pandemia y todos la vivimos de una forma diferente. Entonces, claro, ahí también es esa capacidad que hacen todas estas situaciones, que a mí particularmente siempre lo encuentro como muy interesante, y es la forma en la que cuando ocurre desconectamos el piloto automático. Venimos en una carrera constante del logro, pero algo pasa externo o interno, y entonces ahí hay una pausa, y es una pausa que nos obliga entonces a mirar, a verme, a entenderme, y entonces se activa también esta capacidad de poder escuchar mi cuerpo, entrar en conexión con el cuerpo, con lo que necesito, cómo regulo, cómo reorganizo. Entonces empieza también a haber un ejercicio expansivo de ideas, de creatividad, de cómo me pongo en acción también. Entonces, en tu caso, por ejemplo, ¿qué red de apoyo creo? ¿Cómo lo va a crear? Pero también entonces todo lo que decía Andra hace un momento, que es al final también darle el espacio a la conciencia y a la escucha de la palabra de Dios, de cómo Él, al final, a través de estos momentos, que sea que vengan de afuera o en nosotros, realmente Él todo lo que está buscando es que entendamos que hay una dependencia de Él, y que desde Él entonces viene todo ese camino de transformación, siempre y cuando mantengamos apagado ese piloto automático y podamos entrar en un ejercicio de conciencia. Y de presencia. Y de presencia, así es. Entonces me parece hermoso, y eso también, nuevamente, para que lo entendamos, porque siento que sí, cuando te hice la pregunta, digo, si siempre estamos buscando como ese punto de quiebre, bueno, y si no es nosotros, y de repente fue el duelo de otra persona que la vi, y eso me hizo frenar, y entonces acá tuve que tomar acciones, porque claro, sentí empatía por lo que estás viviendo, y ese ejercicio de empatía que se replica también a nivel neuronal, pues es suficiente a veces también para hacerte generar un cambio en tu vida. Ajá. Em,
Y es muy valioso este ejercicio, es muy valioso la forma, Meli, en la que tú has ido practicando este balance intuitivo. Siento que, claro, nosotras, que ya en otro podcast les contaremos también un poco de cómo ha sido esta historia personal, pero en estos casos, y nos encanta tenerte aquí hoy justamente porque es esto de cómo lo hacemos todos sin tener mucha información, pero simplemente entrando en conexión con la información que nos van viendo en la vida y que vamos recibiendo de Dios y que con conciencia pues nos abrimos paso a escucharle. Así es. Hilando todos los puntos también y retomando lo que nos compartías al principio de estas cosas que hacen que se reduzca el estrés crónico, creo que tienes una cosa súper linda y es esta habilidad de poder conectar con las personas. Yo siento que estamos en un momento donde la conversación sobre la mesa está siendo ya no la competencia que generamos entre mujeres, sino la cooperación que generamos entre nosotras, el poder acompañarnos en momentos de vulnerabilidad, de celebrar los éxitos y de generar estos espacios de conexión. Ahora que decías, voy a llorar, a mí no se me aguó el ojo, pero se me erizaba la piel. Y es esta posibilidad bonita de conectar realmente desde la esencia. Y yo personalmente, transito y practico vencer la ansiedad social. A mí me cuesta trabajo a veces estar donde hay mucha gente que yo no conozco. Entonces, y creo que eso es una cosa que además está ocurriendo cada vez más porque vivimos en el mundo de las redes sociales y nos cuesta más conectar con las personas. Háblanos de cómo sientes, Melissa, que justamente pues conectar con esas personas y tú, en una conversación anterior al podcast, nos comentabas que justamente hay gente que cuenta sus amigos con los dedos de la mano, les sobran dedos, y tú decías, yo tengo la fortuna de realmente sentir que tengo muchos amigos y son muy buenos amigos, y especialmente en el ámbito de las mujeres. Sí, la verdad, pues primero yo creo que lo más importante es lo que tú dices y es admirarnos entre mujeres, ¿sí? Yo admiro, soy una persona que si tú te ves bonita hoy te digo, oye, ¿cómo estás de linda? Divina esa camisa, ven, dime cómo lo hiciste. O sea, siempre no lo veo como una competencia, ¿sí? Si yo llego y veo a una mujer divina, yo no voy a decir, uy, entonces ahora yo ya no me voy a ver tan bonita, ¿no? Yo siempre me voy a ver igual. Ella se ve divina, pues se lo voy a decir, ¿sí? Y creo que es el hecho de darnos. Sí, yo creo que tengo la fortuna de tener muy buenos amigos, pero también creo que soy muy buena amiga. O sea, de verdad yo me entrego a mis amigos, siempre estoy ahí, pasan los años, creo que Andrea lo puede decir, o sea, de amiga de siempre, y podemos pasar 3, 4 años y siempre nos encontramos la misma Andrea y la misma Melissa. Y Creo que amiga cactus. Exacto. Y creo que eso es lo importante, como que al final tu esencia se siga manteniendo. Yo soy una persona, digamos que muy sociable, ¿sí? Siempre lo he sido desde chiquita, ¿sí? Siempre he tenido amigos y llamo y todo, pero creo que construyo amistades a largo plazo, ¿sí? Me abro de corazón, entrego de corazón y también así he recibido. Y en el tema de las mujeres, creo que vernos como una competencia es una pendejada, ¿sí? Porque es que al final cada quien tiene su luz propia, ¿sí? No porque o sea, si esta está al lado mío, entonces no me voy a ver igual, no, tú siempre te vas a ver igual, al contrario. Si tienes a alguien igual de luminoso a ti al lado, pues te vas a ver mucho más luminoso. Creo que hay una frase que me parece muy linda y es que al final terminas pareciéndote a la gente con la que más te la pasas. ¿Sí? Entonces, pues qué chévere poderte la pasar con gente que tú admiras, que te parecen valientes, que sientes que te aportan a tu vida. Creo que eso es algo muy bonito, verlo así, no verlo como una competencia, sino algo que te suma. Y eso me parece súper lindo porque te digo, creo que es la conversación que estamos poniendo hoy en día sobre la mesa, poder compartir estos espacios y justamente es uno de los propósitos de este podcast. Melissa, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por tu generosidad, por todo lo que has dado, entregado. Creo que para las personas para nosotras tres y para las personas que te van a escuchar, pues va a resultar súper inspirador. Gracias por ser una mujer que inspira. Andrea, ¿qué te parece que podemos concluir este? Meli, bueno, ahorita que dijiste que sí nos conocíamos de mucho tiempo, y me hiciste acordar de que Meli siempre me decía, tú, Andre, love drama. O sea, Andre, love drama. Y algo que siempre he admirado de ti es
tu fortaleza para llevar la vida y para ver la vida. Y es algo de verdad demasiado lindo y me conmueve porque es como siempre estás sembrando semillas sin darte cuenta, solamente con tu actitud. Solamente con decirle a alguien, no hagas drama de nada, porque no lo has hecho. Además, o sea, tú puedes vivir tus dramas, pero a pesar de eso tienes una fortaleza muy linda. Y ahora que dices que estás en este camino de Emaús, en la Biblia habla de que había 2 discípulos que iban camino de Emaús y ellos no podían ver a Jesús. Y dice que de un momento a otro se dan cuenta que el que está caminando con ellos, además después de una pérdida, porque Jesús había muerto, y ellos se dan cuenta y se dan cuenta que Jesús está ahí. Me alegra mucho saber que en algún momento de tu vida caminabas, pero no te das cuenta que Jesús estaba más cerca de lo que tú creías. Y cuando descubriste que Jesús estaba en el camino, pues ahora viene como ríos de agua viva dentro de ti. Y yo sé que te va a mostrar el camino que necesitas, la verdad que necesitas saber para poder vivir la vida que siempre has soñado, que es el camino, la verdad de la vida. Y yo sé que Él te la va a enseñar, te la va a mostrar. Pero que hoy quiero que, así como tú, muchas mujeres puedan entender que ahora has entendido que no tienes que unir puentes entre tu carrera de vida, proyecto de vida y la carrera que Dios tiene para ti, sino quemas los puentes para poder ahora unificar esa carrera de vida y que tu carrera sea el mismo propósito de vida, sabiendo que tienes un supremo llamamiento que es vida eterna, además que vas a vivir toda la vida en esa felicidad, en esa alegría, no solamente acá que es momentánea, y si eres feliz acá, mucho más lo vas a hacer allá, pero que también mantengas esa conexión con Dios tan linda y que mientras tú mantengas esa conexión con tu fuente divina, estoy segura que vas a hacer más influencia, más de lo que tú has pensado, porque estoy segura que así como te montaste en un avión y pudiste escribir una crónica en el momento, fuiste obediente a pesar de que se te borró, fuiste resiliente, volviste y le hiciste y pudo marcar muchas vidas. Estoy segura que cada proyecto que llegue a tu corazón no va a ser un proyecto para Melissa, va a ser un proyecto de ciudad, quizás de país. Así que sigue conectada con esa fuente tan linda y gracias de verdad por haber estado en este tiempo con nosotros. No, pues gracias a ustedes, de verdad me siento súper feliz. Creo que eso lo quiero ver ya, porque creo que va a ser muy especial para mí, sobre todo porque, aparte de que, bueno, delicioso hablar con ustedes, escucharlas y demás, creo que también me sirvió para mí. Creo que también esa introspección sirve. Creo que pasaron cosas muy lindas y sin duda Dios estuvo presente acá. Les deseo todo el éxito en este podcast, que tengan muchísimo éxito, que el propósito con el que empezaron siga siendo y que cada vez brille más y que muchas mujeres pasen por acá y aporten a muchas personas. Que desea, me dicen mil gracias, muchas gracias. Te invitamos a que nos busques y nos sigas como podcast Mujeres en Balance en todas las plataformas sociales. Además, si encuentras esta información útil, te invitamos a compartirla con familiares y amigos, porque todo lo bueno siempre se comparte. El podcast Mujeres en Balance es posible gracias a Biofertilizantes Supra, Montessori, Liceo Internacional y Mind Break, expertos en neuropsicología. Con el apoyo de Trinity Studio, construimos los sueños de Dios.